Javier Murillo, doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es miembro del Instituto de Investigaciones Marxistas, IME. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y también reconocer, ¿no?, la iniciativa, que apoyamos completamente la lucha que tenéis acá en Chile contra las AFP. Y para mí resulta muy estimulante este tipo de eventos porque nos permite poner en común una serie de amenazas que tienen los... ¿Ahora? Sí, mejor. Os decía, ¿no?, que la estrategia del capital contra los sistemas de pensiones obviamente se despliega a nivel mundial. Por lo tanto, el compartir este tipo de experiencias creo que nos aporta recursos muy importantes para comprender cómo tenemos que abordar la lucha por la defensa de los sistemas de seguridad social allá en los países en los que los tenemos y por reivindicar, ¿no?, su restitución, como en el caso de aquí de Chile. Creo que se ha comentado algo en el saludo que se ha hecho por parte del compañero, que yo creo que es muy importante y que si conseguimos tenerlo en mente nos permite comprender cuál es precisamente la raíz del problema. No es una cuestión técnica, es decir, que muchas veces lo que se nos dice es que más allá de lo que nos gustaría, pues los sistemas de seguridad social tienen que ser reformados, revisados, porque no se dan las condiciones para sostenerlos. Realmente no es así. Es decir, que si nosotros enmarcamos el debate en el marco de las relaciones capitalistas, pues lo que podemos comprender es que bajo ese tipo de discursos lo que subyace es precisamente el conflicto de intereses que hay fundamentalmente entre capital y trabajo. Realmente los argumentos que se utilizan muchas veces son bastante torticeros para intentar justificar la necesidad de reformar esos sistemas de seguridad social. Voy a referirme fundamentalmente al caso español, pero estoy seguro de que muchos de estos argumentos no son compartidos por parte de otros países, ¿no? Lo que se nos dice es que como consecuencia del envejecimiento de la población, pues a lo mejor en su momento el sistema pudo funcionar, pero realmente ahí hay un reto demográfico que hay que abordar de algún modo y que por lo tanto el sistema hay que rediseñarlo, ¿vale? Ahí se nos oculta siempre un elemento fundamental y fijaos qué fácil es, ¿no? Si tenemos en cuenta cuál es el impacto que tiene la productividad, ¿vale?, podemos considerar que sí, a lo mejor hay una mayor proporción de personas dependientes en relación a las personas activas, pero lo que no podemos obviar es que hay un avance de la productividad muy importante y que, por lo tanto, cada vez se requiere, ¿no?, menos esfuerzo para mantener a esas personas dependientes. Es decir, aquí no hay una cuestión técnica, ¿vale? Hay una cuestión de clase, hay un conflicto de intereses y precisamente digamos que en el caso español, en el que tenemos un sistema público, un sistema de reparto basado en la solidaridad intergeneracional, no es de extrañar que al capital le moleste. Es decir, este es el resultado de una serie de... es una conquista del movimiento obrero y, en primer lugar, digamos que representa un componente más del salario. Por lo tanto, el capital va a intentar siempre presionar a la baja para poder ensanchar márgenes de rentabilidad. Por otra parte, si tenemos un sistema público, eso lo que significa es que hay un espacio vetado para el capital, un espacio en el que no puede entrar, una esfera en la que no puede extraer más rentabilidad. Por eso molesta. ¿Qué ocurre? Que intenta articular un discurso, como os decía, pretendidamente bajo un halo de cierta neutralidad, de cierta asertividad, que realmente no es así. Lo que tenemos es precisamente un conflicto de clase, ¿no? Y así lo tenemos que entender. Os quería mostrar un gráfico, no os quiero aturdir, pero os he dicho, ¿no?, que para nosotros el sistema de seguridad social en España tiene, digamos, un carácter progresivo, ¿no?, para los intereses de los trabajadores
y pues simplemente quería ilustrar el impacto que tiene en términos de pobreza. Se ha hablado, ¿no?, en las intervenciones anteriores, sobre todo, ¿no?, en el caso de Chile, ¿no?, se presentaban datos, ¿no?, de la incidencia de la pobreza para las personas pensionadas. Fijaos cómo en el caso español, a pesar de que es uno de los países europeos en los que los niveles de desigualdad son más elevados, ¿de acuerdo?, la incidencia de la pobreza para las personas mayores es algo más reducida, ¿no? Simplemente fijaos, ahí tenéis el dato de España, ese puntito blanco, lo que nos muestra es precisamente la incidencia de la pobreza en el conjunto de la población, ¿vale? Como podéis ver, España se sitúa en unos niveles muy elevados. Aquí tenemos todos los países de la OCDE y nos situamos en unos niveles de desigualdad pues, similares a los de Chile, parecidos a los de México. Sin embargo, la franja azul lo que representa es la incidencia de la pobreza para las personas jubiladas. Y como podéis ver, se sitúa por debajo de la media del total de la población. Eso, digamos, que nos permite identificar el carácter progresivo que tiene para los trabajadores jubilados este sistema en España. Y por eso consideramos, digamos, que lo tenemos que defender. Es decir, lo tenemos que defender porque ha recibido una serie de ataques importantes y actualmente estamos en una situación bastante complicada porque se ha aplicado una última contrarreforma que se ha colado, ¿no?, por debajo sin hacer demasiado ruido y, sin embargo, puede tener un impacto muy importante, ¿no?, para nuestro sistema de seguridad social. Os quiero contar 3 rasgos básicos del sistema simplemente para que entendáis el significado que han tenido las contrarreformas que se han venido aplicando en las últimas décadas. Y cómo, a pesar de lo que os digo, que tiene un carácter progresivo, digamos que se ha deteriorado el carácter protector de la seguridad social, fundamentalmente me voy a referir al sistema de pensiones, como consecuencia de las contrarreformas que se han venido aplicando y, como os decía, intentaré cerrar con el análisis, ¿no?, de las amenazas que actualmente tiene o se ciernen, ¿no?, sobre este sistema. En primer lugar, es un sistema que, las pensiones contributivas de alguna manera se autofinancian por el propio sistema, ¿vale? Es decir, que una vez que un trabajador es contratado, el empleador está obligado a cotizar una determinada cantidad en función del salario que vaya a recibir el trabajador y tiene que hacer un ingreso a la seguridad social a favor del trabajador. También hay otra parte que se financia por el mismo trabajador, ¿vale? Es importante, ¿no?, los porcentajes. Así como el empleador tiene que contribuir con un 22,8% del salario al sistema de la seguridad social, el trabajador aporta un 4,7%, ¿vale? Se ha referido en su intervención Luis, ¿no?, a la teoría neoclásica y cómo se utiliza, ¿no?, ese andamiaje teórico, ¿no?, para intentar justificar una serie de propuestas de carácter político. Y aquí se nos viene diciendo, ¿no?, que esto es un impuesto a la creación de empleo, ¿no? Es decir, que el desempleo es uno de los principales problemas, ¿no?, que tiene la economía española y estamos hartos de escuchar el argumento de que a los empleadores se les desincentiva a la hora de contratar a más trabajadores precisamente por lo que ellos denominan la cuña fiscal, ¿no?, o precisamente las cotizaciones que se tienen que hacer a favor de los trabajadores. Y se lleva promoviendo, ¿no?, desde hace unas décadas una serie de reformas para intentar reducir estas cotizaciones sociales, ¿no? Ahora haré brevemente referencia a ellas. A partir de ahí, lo que tenemos es que las pensiones, la cuantía de la pensión, se define como una media de lo que el trabajador ha venido ingresando en los últimos años, ¿vale? Eso es lo que se denomina la base reguladora de la pensión, ¿de acuerdo? Es decir, lo que le correspondería al trabajador ingresar. Eso no significa que lo vaya a ingresar íntegramente, porque va a depender del número de años que haya cotizado, ¿vale? El número mínimo de años que se exige es de 15 y a partir de ahí, si has cotizado durante 15 años, tienes derecho a recibir el 50% de esa base reguladora que se obtiene como una media de lo que has ingresado en tus últimos 25 años, ¿no?, fundamentalmente. Entonces,
A partir de ahí, a partir de los 15 años, que es el mínimo, por cada año adicional se va incrementando en un 1,2%, de tal manera que para llegar a cobrar el 100% de la base reguladora se tiene que alcanzar una carrera de cotización de 37 años. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque las contrarreformas que se han venido aplicando en los últimos años fundamentalmente han afectado a estos elementos. Lo que se ha hecho ha sido, en base, nos dicen, al principio de la contributividad, deteriorar el mecanismo de solidaridad en el que se basa nuestro propio sistema. Porque, por una parte, la mayor parte de las reformas lo que han hecho ha sido endurecer las condiciones de acceso precisamente al cobro de la pensión. ¿Cómo? Pues evidentemente la reforma más fuerte fue la que se implementó bajo el gobierno de Zapatero hace 13 años, mediante la que se amplía la edad de retiro desde los 65 a los 67 años. Esto es un cambio importante y tiene un impacto, digamos, muy negativo, ¿no?, para el conjunto de la clase trabajadora. Es una reforma que se aplica de manera gradual, ¿no?, de tal manera que en el año 2027 no será cuando los trabajadores empiecen a jubilar a los 67 años, pero como podéis comprender el impacto es muy importante, ¿no? Pero no solamente ha sido el incremento de la edad de retiro, sino que también ha habido otra serie de elementos que lo que han provocado ha sido que el tener una pensión cada vez haya sido más complicado. Precisamente ante él os decía que actualmente son 15 años los que se exigen, digamos, de cotización previa para acceder a la pensión. Ese mínimo se ha ido aumentando, ¿vale?, en las últimas décadas, ¿no? Y otro elemento también muy importante ha sido la reducción de la cuantía, ¿vale? ¿Cómo se ha hecho? Pues fundamentalmente ampliando el periodo que se tiene en cuenta para el cálculo de esa base reguladora. Y esto es muy importante porque fijaos, en la década de los 80 se tomaba como referencia los 2 últimos años de salario que había recibido el trabajador. A partir de ahí se hacía una media y, en función del número de años cotizados, digamos que el trabajador recibía una pensión mayor o menor. Pero esa base reguladora se obtenía teniendo en cuenta únicamente el salario de los 2 últimos años del trabajador. Actualmente son 25 años. ¿Qué ocurre? Pues que, evidentemente, a medida que un trabajador va desarrollando su carrera profesional, pues va, lo primero, accediendo a puestos de trabajo normalmente más cualificados, de mayor salario, en los que cobra complementos de antigüedad, etcétera. Entonces, a medida que ampliamos el periodo de cómputo para la base reguladora, lo que estamos haciendo es deteriorar esa base reguladora, porque estamos incluyendo los primeros años de cotización del trabajador, de tal manera que son años en los que su salario era más reducido, ¿no? Como veis, son mecanismos más o menos sutiles, ¿no?, que además muchas veces se nos intentan presentar como de justicia, ¿no?, porque lo que nos dicen es que a lo mejor hay trabajadores que se ven precisamente afectados y únicamente se tienen en cuenta, ¿no?, los últimos años de cotización, pues porque a lo mejor han tenido mala suerte, han podido quedar desempleados, etcétera, ¿no? Obviamente no es lo habitual, ¿no? La reforma se aplica con un objetivo muy claro, que es precisamente el de reducir la cuantía media. Bueno, digamos que esas han sido las contrarreformas que se han venido aplicando antes del estallido de la crisis, porque las que se implementan a partir de ese momento, digamos que tienen un carácter mucho más duro, mucho más severo. Estas reformas, digamos que se suceden en un periodo de tiempo corto. En el año 2011, digamos que bajo el gobierno del PSOE, ¿no?, se acaba aplicando, pues, lo que podemos considerar, ¿no?, que es la contrarreforma más dura, la que tiene un carácter más incisivo, precisamente por incrementar la edad de retiro. Pero no solamente es eso. Como os decía, ¿no?, se incrementa, ¿no?, el periodo de cálculo para la base reguladora, ¿no?, hasta los 25 años y también lo que se hace es exigir una carrera de cotización mayor para poder llegar a cobrar el 100% de la pensión, ¿vale? 2 años más tarde, en este caso ya bajo el gobierno conservador, ¿no?, de Rajoy, se implementa otra reforma que tiene también un impacto muy severo para el poder adquisitivo de los pensionistas. Hasta ese momento, el gobierno
asumía la obligación legal de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. De tal manera que si a principio de año se incrementaban las pensiones en una determinada cuantía para poder afrontar el incremento de los precios y finalmente la tasa de inflación era más elevada que el incremento de esa cuantía, digamos que el Gobierno tenía la obligación legal de compensar esa pérdida simplemente para mantener el poder adquisitivo, no para mejorar, digamos, las pensiones, ¿vale? Bajo la argumentación, ¿no?, de la pretendida insostenibilidad financiera del sistema, lo que se hace es eliminar esa obligación legal y se establece lo que se denomina como factor de sostenibilidad para incrementar a partir de ese momento la cuantía de las pensiones, ¿no? Se nos dice, nos vamos a olvidar del IPC y en función de una serie de parámetros, ¿no?, entre los que destaca el saldo del sistema de la Seguridad Social, pues se podrán afrontar mayores o menores cuantías. Eso, como os podéis imaginar, lo que ha provocado ha sido que los pensionistas durante la última década pues hayan experimentado un deterioro, ¿no?, del poder adquisitivo de sus pensiones, que no ha sido más grave por el hecho de que la inflación hasta hace un par de años en España ha estado más o menos controlada. Pero aún así ni siquiera los incrementos que ha habido de las pensiones han sido suficientes para compensar el deterioro derivado del incremento de los precios. Os cuento esto también porque creo que es digamos un elemento muy importante, y es que esta reforma se ha aplicado, ha tenido su impacto, pero los pensionistas en España no se han quedado parados. Ha habido una movilización muy importante y gracias a esa movilización el año pasado se consigue volver a la situación original, de tal manera que se deroga, ¿no?, este mecanismo de indexación basado en la sostenibilidad del sistema y volvemos a la situación, digamos, de mantener el poder adquisitivo, ¿no?, mediante un incremento de la pensión correspondiente, ¿no?, al incremento de nivel de precios, que ya os digo, no implica una mejora de las pensiones, pero al menos consigue mantener ese poder adquisitivo, ¿no? Entonces, ¿con esto qué enseñanza sacamos? Pues que la movilización sirve, ¿vale? La movilización sirve siempre y cuando esté bien enfocada. Porque hablábamos antes, ¿no?, de los argumentos que se utilizan para deteriorar el sistema y para justificar su insostenibilidad, y el problema es cuando las propias direcciones de nuestros sindicatos asumen esos discursos, ¿no? La situación actual, digamos que es compleja. Es compleja porque, fijaos, tenemos, aparte de los problemas estructurales que pues, tienen un impacto importante, ¿no?, sobre el sistema de pensiones, ¿no?, problemas vinculados, ¿no?, al propio funcionamiento del mercado de fuerza de trabajo allá en España. Fundamentalmente me refiero al desempleo y me refiero al elevado grado de precariedad, ¿vale? Os decía antes que se ha asumido, ¿no?, el discurso de que para ser más competitivos, ¿no?, tenemos que reducir cotizaciones sociales, etcétera, y digamos que el marco jurídico se ha adaptado a ello, ¿no?, y digamos que se ha puesto a disposición, ¿no?, del capital para poder, digamos, resultarle funcional. ¿De qué manera? Pues se han establecido bonificaciones a las cotizaciones a la Seguridad Social a través de diferentes formas de contratación precarias. Incluso, yendo más allá, pues lo que se ha hecho ha sido favorecer una figura, fijaos, ¿no?, que es un oxímoron, ¿no?, la figura del trabajador autónomo dependiente, ¿no? Un trabajador que puede estar, o sea, realmente es un trabajador asalariado, pero que mantiene una relación mercantil con la empresa, de tal manera que la empresa le contrata como si fuera un trabajador autónomo, aunque sea su único cliente. De esta manera, que estamos haciendo? Evitar el pago a la Seguridad Social. Ese trabajador tiene que asumir su propio pago íntegramente al sistema de la Seguridad Social si es que quiere en el futuro cobrar una pensión. Bueno, por ir cerrando, la reforma actual tiene una serie de elementos, ¿no?, que, como os decía, ¿no?, se han colado un poco por la puerta de atrás sin hacer mucho ruido, pero entre todos ellos me gustaría destacar uno, ¿no?, que es la creación de los planes de pensiones de empleo,
¿vale? Lo que se nos dice es que el sistema pues está, digamos, en una situación complicada y que hay que reforzarlo. Y fijaos, ¿no? La vía para reforzarlo es empezar a cargárnoslo, ¿no? O continuar, ¿no? Con ese proceso de deterioro. Porque lo que se plantea es que para que los pensionistas no se vean afectados en el futuro, ¿no? Por esa supuesta insostenibilidad financiera, lo que hay que hacer es reforzar el sistema actual con la creación de planes de pensiones privados, ¿vale? Por parte de la empresa. Entonces, digamos que el Estado, a través de esta reforma, lo que pretende es estimular en los procesos de negociación colectiva la creación de planes de pensiones privados por parte de las empresas a favor de sus trabajadores. Y fijaos lo que eso implica. Ahí de lo que estamos hablando es que hay una cantidad de salario, ¿no?, que va a ser detraída para digamos, volcar directamente en los mercados financieros. Sabemos quién se va a beneficiar de esto, ¿vale? Incluso inicialmente, fijaos, ¿no?, el Gobierno nos dijo que se iban a limitar las comisiones que iban a cobrar las entidades financieras vinculadas, ¿no?, a la creación de estos planes de pensiones. Entonces decían que se iba a limitar hasta el 0,3, se ha incrementado hasta el 0,4 y además se abre la posibilidad de que esas comisiones sean incluso mayores. Esto realmente lo que supone no es un refuerzo, ni mucho menos, ¿no?, del sistema de seguridad social. Lo que supone es precisamente una puerta abierta a su privatización, ¿vale? Que va en la línea precisamente de lo que defiende la propia Unión Europea, ¿no? La Unión Europea ya hace más de 10 años publica un libro verde en el que reconoce cuál es el modelo a seguir por parte de las economías europeas, y lo que nos dice es los sistemas públicos no pueden seguir funcionando, son insostenibles, y por tanto lo que tenemos que hacer es mantener sistemas basados en dos pilares, ¿no? Un pilar público que tiene un carácter fundamentalmente asistencial, y potenciar ese otro pilar, ¿no?, basado precisamente en los planes privados, ¿no? Por tanto, digamos que la pelea para nosotros ahora mismo se dirige fundamentalmente, ¿no?, hacia la paralización de la creación de estos planes privados de empleo, y también a reclamar otro elemento que también nos resulta fundamental. Se nos dice que el sistema es insostenible y fijaos, ¿no?, desde hace décadas el Gobierno, los distintos gobiernos de España han estado utilizando de manera inadecuada recursos del sistema de la Seguridad Social, es decir, para usos que no se corresponden, ¿no? El sistema, como os decía, lo que hace es financiarse a través de las cotizaciones sociales, y esas cotizaciones sociales se deberían dedicar única y exclusivamente a financiar las pensiones contributivas de los trabajadores. ¿Y qué ocurre? Que ha habido cierta parte de esos recursos que se han dedicado para otros fines, ¿no? Financiación de sanidad, etcétera, ¿no?, que deberían de ser financiados, por los presupuestos generales del Estado. Entonces, gracias, ¿no?, a la lucha también, ¿no?, a través de los propios sindicatos, lo que se ha conseguido es reconocer que hay una obligación legal por parte del Gobierno, que aún no se ha cumplido, de realizar una auditoría que lo que haría sería liberar una cantidad adicional de recursos que realmente corresponden al propio sistema y que serviría para seguir financiándolo. Bueno, con esto cierro. Gracias.